El secreto que me consumió hasta destruir todo lo que amaba, incluso a mí mismo. Mi nombre es Damián y siempre pensé que los secretos eran como cajas cerradas que uno podía guardar para siempre sin que afectaran demasiado la vida diaria. Me equivoqué. No sabía que un solo secreto, uno que ni siquiera era mío, podía convertirse en una sombra capaz de consumir años enteros de mi existencia hasta dejarme vacío. Durante mucho tiempo creí que estaba protegiendo a alguien más, pero al final solo estaba destruyéndome a mí mismo. Todo empezó cuando tenía 17 años, en esa etapa en la que aún te sientes invencible pero al mismo tiempo eres demasiado frágil para darte cuenta de las consecuencias reales de lo que haces. Vivía con mi madre y mi padrastro, y aunque no era una familia perfecta, tampoco era un infierno. Al menos no al principio. Mi padrastro, Martín, era un tipo extraño. Siempre distante, siempre frío, y aunque no era violento, tenía esa forma de mirarte que te hacía sentir como si fueras un intruso en tu propia casa. Mi mamá lo defendía todo el tiempo, decía que solo era reservado, que no sabía expresar cariño. Yo trataba de creerle. Hasta que una noche escuché algo que nunca debí escuchar. Era casi medianoche y había bajado por agua. Me detuve al escuchar la voz acelerada de mi madre en la cocina. No era una discusión normal, era casi como un interrogatorio. Te lo juro. Martín, yo no voy a decir nada, pero no puedo seguir cargando con esto sola, decía ella, llorando. Martín la interrumpió con un tono bajo pero firme, no puedes hablar. Si hablas, nos arruinas a los tres. Especialmente a él. Yo no entendí qué significaba ese a él. Me acerqué un poco más, con pasos lentos. Entonces escuché la frase que marcó el inicio de mi destrucción: la policía aún cree que fue un accidente. Mientras él no recuerde, estamos a salvo. Sentí un golpe seco en el estómago. Él. Yo. ¿Qué se suponía que debía haber olvidado? Mis recuerdos de la infancia siempre habían sido borrosos, pero jamás imaginé que había algo tan grande oculto en ese vacío. Cuando fui a mi cuarto, esa frase no dejó de sonar en mi cabeza. Y lo peor, no sabía si tenía derecho a preguntar. Esa noche no dormí. Y por primera vez, sentí que mi vida tenía una pieza faltante que nadie quería darme. Durante semanas observé a mi madre y a Martín con más atención. Había tensión en cada conversación, silencios incómodos, miradas que se cruzaban demasiado rápido. Pensé que tal vez estaban exagerando un hecho mínimo del pasado. Hasta que encontré la prueba que lo cambió todo. Ocurrió cuando estaba buscando un documento en el closet del cuarto de mi madre. Ella me había pedido que revisara unas carpetas, pero en el fondo encontré una caja metálica cerrada. Tal vez era la curiosidad o la desesperación, pero no pude evitar abrirla. Dentro había recortes de periódico con un titular repetido: niño de 5 años hospitalizado tras fuerte caída en casa. Lo extraño era la foto junto al titular. Era yo. Reconocí mis ojos, mi cabello, mi rostro, aunque más pequeño. Leí la nota. Según el artículo, había caído por las escaleras, golpeándome la cabeza, y se mencionaba que la investigación había sido breve porque parecía un accidente típico doméstico. Pero había algo más. La nota mencionaba que según fuentes extraoficiales, la policía había recibido reportes previos de discusiones y gritos en la casa. Eso nunca me lo contaron. No recordaba haberme caído por ninguna escalera. De hecho, no recordaba casi nada antes de los 7 años. De pronto entendí lo que decía mi madre esa noche: mientras él no recuerde. Había algo que ellos sabían y yo no. Algo que mi cerebro había bloqueado. Y temían que lo recuperara. A partir de ahí mi vida dejó de ser normal. Todo lo que veía y escuchaba parecía sospechoso. Todo gesto de Martín parecía esconder una verdad oscura. Empecé a tener sueños recurrentes, gritos, un golpe, un sonido metálico cayendo al piso, una voz diciendo no digas nada. Me despertaba sudando, temblando,
sin saber si eran recuerdos o simples pesadillas alimentadas por mi paranoia. Pero entonces llegó el día que lo confirmó todo. Fue una tarde en la que discutí con Martín por una tontería. Le pedí que dejara de revisar mis cosas sin permiso. Él gritó, yo grité, y en ese momento, mi madre entró corriendo al escuchar los ruidos. Se puso entre los dos y dijo, no vuelvas a hablarle así. Tú no sabes lo que él hizo por ti. Yo respondí, confundido y furioso, ¿qué cosa hizo por mí? Dímelo. Ella se quedó paralizada. Martín la miró con unos ojos que parecían decir ni lo pienses. Y entonces ella murmuró, él. Él te salvó la vida. Mi corazón se detuvo. ¿De qué? Pregunté. Ella no respondió. Martín la tomó del brazo y la sacó del cuarto, diciendo, no abras la boca. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. No podía seguir viviendo así. Si ellos no querían decirme la verdad, la buscaría yo mismo. Y lo hice. Y fue el peor error que cometí. Porque sí, descubrí la verdad. Pero la verdad destruye. Especialmente cuando llega tarde, cuando ya estás demasiado roto para soportarla. Actualización 1. Después de esa discusión, pasé días enteros investigando todo lo que pudiera estar relacionado con mi accidente. Busqué en Internet, en archivos digitales del periódico local, incluso en registros públicos. La mayoría de la información coincidía, un niño de 5 años sufrió una caída doméstica, fue llevado al hospital y las lesiones fueron tratadas sin mayores complicaciones. Pero había detalles que no aparecían en ninguna parte, huecos que solo podían ser llenados por alguien que hubiera estado presente. Mi madre. O Martín. Durante años pensé que mi padrastro había llegado cuando yo tenía 8, pero revisando fotos antiguas noté algo perturbador, Martín ya estaba ahí cuando yo tenía 5. En varias imágenes se veía, aunque siempre al fondo, como si alguien lo hubiera agregado sin querer, como si su presencia hubiera sido borrada de mis recuerdos y mi mente simplemente lo hubiera relegado a un rincón oscuro. La siguiente persona a la que recurrí fue mi abuela materna. Hacía años que no hablábamos, no por resentimiento, sino porque mi madre siempre decía que ella era conflictiva y que prefería mantener distancia. Le llamé por teléfono y, cuando escuchó mi voz, se quedó callada durante varios segundos antes de decir, sabía que este día iba a llegar. Eso fue suficiente para que mis manos empezaran a temblar. No le dije nada más, solo le pedí que me dejara visitarla. Viajé al día siguiente. Ella vivía en un pequeño departamento lleno de plantas y fotos antiguas. Me abrió la puerta con una expresión que mezclaba pena, cansancio y una especie de alivio. Necesitaba saber la verdad, me dijo mientras me invitaba a sentarme. Yo no sabía por dónde empezar, pero ella sí. Lo que pasó no fue un accidente, dijo directamente. Yo tragué saliva. ¿Entonces qué fue? Pregunté. Ella suspiró, como si estuviera a punto de abrir una herida que llevaba demasiados años cerrada. Tú no te caíste por las escaleras. Te empujaron. Sentí un mareo, como si el piso se hubiera movido bajo mis pies. Mi abuela continuó, tu madre llamó llorando esa noche, diciendo que te habías lesionado gravemente. Pero yo la conozco. La forma en que hablaba. Algo no cuadraba. Cuando fui al hospital, ella estaba aterrada, pero no por ti, sino por él. Mis manos se cerraron en puños. ¿Por Martín? Dije. Ella asintió lentamente. Él no era tu padrastro entonces. Era solo un amigo de la familia, uno que aparecía demasiado seguido. A tu padre biológico jamás le cayó bien, pero tu madre insistía en que Martín la ayudaba con ciertas cosas. Mi abuela se inclinó hacia mí, el día del accidente. Tu padre llegó a casa y encontró a Martín gritándote. Algo había roto. Tú estabas llorando. Tu padre se metió entre ustedes, y hubo una pelea. En medio del caos, tú trataste de correr, y algo pasó en las escaleras.
Pero no, no te caíste. Eso lo sé. Mi voz salió apenas como un susurro. Entonces, ¿me empujó Martín? Ella negó con la cabeza. No. Fue tu padre. Ese momento fue como si hubiese quedado sordo. El mundo se redujo a un zumbido. Mi papá. Mi abuela continuó, no lo hizo a propósito. Él estaba tratando de apartarte, de protegerte, pero estabas en medio y en el forcejeo. Tú caíste. Un golpe en el pecho, un nudo en la garganta. No sabía si llorar, gritar o simplemente salir corriendo. ¿Y por qué dijeron que fue un accidente? Pregunté con la voz quebrada. Porque tu madre mintió. Ella dijo que te había encontrado abajo de las escaleras, que no vio nada. Cubrió a tu padre. Pero, cuando la policía empezó a sospechar que había violencia doméstica, tu padre se asustó. Creía que lo iban a culpar de haberlo hecho a propósito. Él desapareció. Se fue, y unos meses después, Martín se mudó con ustedes. Y desde entonces tu madre se obsesionó con borrar todo, con decirte que solo fue una caída. Las piezas empezaban a encajar, pero había algo más, algo que seguía sin cuadrar. ¿Por qué Martín dijo que me había salvado la vida? Pregunté. Mi abuela se quedó helada. ¿Él dijo eso? Asentí. Ella respiró hondo. ¿Por qué? En una parte de la historia, eso sí es cierto. Cuando tú caíste, tu cabeza golpeó muy fuerte. Tu madre entró en pánico, pero Martín fue quien te levantó y te llevó al hospital en su auto, rompiendo un semáforo en el camino. Si él no lo hacía, tú no. No terminó la frase. Yo entendí. Entonces no todo era blanco o negro. Y eso lo hacía todo peor. Porque de pronto había culpa, dolor, protección, mentira, sacrificio y destrucción entrelazados en una sola historia que yo ni siquiera sabía que era la mía. Pero mi abuela no había terminado. Tu madre no quería que supieras la verdad porque creía que te destruiría. Y porque temía que odiaras a tu padre. O que quisieras encontrarlo. ¿Dónde está él ahora? Pregunté. Ella bajó la mirada. No lo sé. Nadie lo sabe. Se fue del país. Nunca más volvió. Me quedé en silencio, temblando. Mi abuela me tomó la mano, Damián. Hay secretos que se guardan para proteger, pero también hay secretos que, cuando salen, destruyen. Tienes que tener cuidado con lo que haces con esta información. Yo pensé que podía manejarlo. Que saber la verdad me daría paz. Qué ingenuo fui. Actualización 2. Volví a casa con la sensación de que llevaba un peso nuevo dentro del pecho, uno tan denso y corrosivo que parecía hundirme con cada paso. La verdad ya no era una idea abstracta sino algo real, afilado, sangrante. Mi madre notó que algo había cambiado en mí apenas crucé la puerta. ¿Fuiste a ver a tu abuela? Preguntó con una calma falsa que se quebraba en los bordes. Sí, respondí sin rodeos. La expresión en su rostro se derrumbó como un castillo de arena. Damián. No debiste. Comenzó a decir, pero la interrumpí. ¿Por qué me mentiste toda la vida? Ella se apoyó en la mesa, como si mis palabras hubieran sido un golpe. Quería protegerte. Murmuró. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propio pasado? De ti mismo, respondió. Martín entró a la sala en ese momento. Cuando nos vio, entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Te dije que no hablaras, le dijo a mi madre. Ya lo sabe, respondí. Martín me miró, con esa frialdad suya que siempre me incomodó. ¿Y qué crees que vas a hacer con eso? Preguntó. La verdad no va a cambiar nada. Me cambia a mí, dije. Quiero saberlo todo. Mi madre se acercó, con lágrimas en los ojos. Hijo, por favor. Olvida eso. No busques más. No sabes lo que estás haciendo.
Quiero saber qué pasó realmente. Todo. Martín frunció el ceño, molesto. Ya sabes suficiente. No, dije. Quiero saber por qué mi papá se fue. Quiero saber qué pasó después de mi caída. Y quiero saber por qué tú estabas en mi casa cuando yo tenía 5 años. Tú eras solo, un amigo, ¿no? Martín apretó la mandíbula, su tono volviéndose amenazante. Cuidado, Damián. Pero ya no tenía miedo. Ya no tenía nada que perder. ¿Qué hacías en mi casa? Insistí. Mi madre intervino antes de que Martín respondiera. Martín. Dile la verdad. Él la miró con furia. No. Dila, repitió ella, con una voz quebrada pero firme. Martín se pasó una mano por la cara, frustrado, como si estuviera cansado de sostener una mentira demasiado pesada. Tu madre y yo ya estábamos juntos antes de que tu padre se fuera, dijo finalmente. Sentí una punzada en el estómago. ¿Qué? Tu padre no se fue por miedo a la policía, continuó Martín. Se fue porque descubrió que tu madre me veía a mí. Mi madre negó con la cabeza rápidamente. No fue así, Martín, tú sabes que no fue así. Claro que sí, respondió él. Tú sabías que no lo amabas. Sabías que él vivía obsesionado con sospechas, que era celoso, que discutía por todo. Y cuando pasó lo del niño. No hables así. Gritó mi madre. Mi mente estaba en caos. Entonces tú. ¿Eras su amante? Mi madre lloraba. No, hijo. Martín me apoyaba, yo. Yo estaba sola. Tu padre trabajaba todo el día, él era tu mundo, pero también era impulsivo, explosivo. No era malo, pero estaba roto. Y cuando pasó lo tuyo, él no pudo soportarlo. Yo sí le pedí que se fuera. Yo lo hice irse. La revelación cayó sobre mí como un cubo de agua helada. Mi padre no me abandonó. Fue expulsado. Porque sintieron miedo. Porque pensaron que él podría lastimarme otra vez. Porque pensaron que su presencia era un riesgo. Porque creyeron, por accidente o no, que él era un peligro. Todo se mezclaba, culpa, vergüenza, rabia, traición. Martín habló otra vez, yo tomé su lugar. Tu madre necesitaba a alguien que supiera mantener la boca cerrada. Y tú necesitabas un padre. Tú nunca fuiste mi padre, dije con asco. Martín hizo una mueca seca. Nunca quise serlo. Solo cumplí un papel. Era la primera vez que lo admitía. Y eso me dolió más que todo lo anterior. Mi madre intentó abrazarme, pero di un paso atrás. No quiero que me toques, dije. Ella lloró aún más. Damián, por favor. Entiende que todo lo que hice fue para que estuvieras bien. ¿Bien? Dije. Me quitaron la verdad. Me quitaron a mi papá. Me dejaron crecer con un vacío que nunca entendí. Y encima tuve que vivir con él. Miré a Martín, que no apartaba la mirada. Él dijo con frialdad, si tuvieras memoria, tal vez pensarías distinto. Y esas palabras me perforaron. ¿Qué más me ocultaron? Pregunté. Martín sonrió de lado. No todo lo que sabes es cierto. Mi madre se cubrió el rostro. Ya basta, dijo. Pero yo no podía parar ahora. ¿Qué pasó realmente en las escaleras? Pregunté. Martín respondió antes de que mi madre pudiera detenerlo, no fue tu padre. El silencio fue absoluto. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Qué estás diciendo? Susurré. Martín habló sin pestañear, yo te empujé. Mi madre gritó, eso no es verdad. Pero él la ignoró. Fue un accidente. Estabas corriendo, yo intenté detenerte porque habías roto algo de valor. Me acerqué demasiado rápido, tropezaste conmigo.
Y caíste. Mi respiración se volvió corta, torpe, densa. Tú. Y sí, continuó Martín, tu padre llegó después, vio la sangre, vio el caos, y creyó que él había sido el culpable por no haberte protegido. Tu madre reforzó esa culpa. Fue más fácil sacarlo de la ecuación que enfrentarlo todo. Mi madre lloraba desesperada. Damián, no le creas. Él está manipulando todo. Él. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Pregunté. Ella se derrumbó. Porque te habrías ido de mí. Y ahí lo entendí todo. Mi vida entera estaba construida sobre un secreto que ellos consideraban necesario. Un secreto que se convirtió en una prisión. Y yo ni siquiera había empezado a sentir las consecuencias reales de saberlo. Actualización 3. Después de aquella confesión desgarradora, mi vida entró en una especie de limbo extraño. No podía dormir, no podía comer, no podía trabajar. La verdad se convirtió en un veneno circulando lento por mi cuerpo, intoxicando cada pensamiento, cada recuerdo, cada fragmento de mi infancia que intentaba recordar desesperadamente. Pero lo peor fue que ya no sabía que era cierto y que no mi madre decía una cosa, Martín decía otra, mi abuela decía otra versión. Era como si todos hubieran tomado partes de una historia real y las hubieran moldeado según su conveniencia, según el dolor que podían soportar o según el papel que querían ocupar en la tragedia que fue mi infancia. Pasaron días sin que hablara con ellos. Me encerré en mi cuarto. Revisé fotos viejas, cuadernos, dibujos, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Pero mi memoria era como un vidrio roto, podía ver pedazos, pero nada encajaba bien. Y eso me estaba destruyendo. Una noche, completamente abrumado, decidí buscar a mi padre. No sabía por dónde empezar, pero necesitaba escucharlo. Necesitaba saber quién era él realmente, más allá de las historias contaminadas por miedo, culpa y resentimiento. Busqué en redes, envié mensajes a conocidos, incluso contacté a un viejo profesor que recordaba que mi padre había trabajado en su taller hace más de una década. La mayoría no tenía idea de dónde estaba. Otros simplemente me ignoraron. Pero un mensaje llegó al día siguiente. Un número desconocido. Tú eres el hijo de Ricardo. Sentí un latigazo en el pecho. Sí. ¿Quién eres? Respondí. Tardó unos minutos en contestar. Soy un amigo. Él vive fuera del país. Mi corazón latía rápido, entre esperanza y terror. ¿Dónde está? Necesito hablar con él. La respuesta llegó fría. Él no quiere hablar contigo. Esa frase me cayó como un puñetazo. ¿Por qué? Pregunté. El número respondió, dice que ya no es parte de esa vida. Que no necesita volver a ese dolor. Una mezcla de rabia y tristeza me perforó. Dile que soy su hijo, escribí. Dile que necesito saber la verdad. Pasaron 10 minutos eternos hasta que llegó otra respuesta, me dijo que la verdad te va a destruir. Que él no es quien crees. Que te alejes y sigas tu vida. No puedo seguir mi vida, respondí. No sé quién soy. Pero ya no hubo respuesta. Mandé decenas de mensajes. Nada. Fue como si aquel número hubiera desaparecido. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré como un niño. Por mi padre, por mi madre, por la mentira, por mi vida. Lloré por mí mismo. Y mientras lo hacía, algo en mí se rompió definitivamente. Al día siguiente, mi madre tocó a mi puerta. Yo no quería abrir, pero lo hice. Hijo. Estás muy mal, dijo ella. Por favor, deja de buscar. Deja de abrir heridas. Son heridas que ustedes abrieron, respondí. Ella se sentó en mi cama, agotada. Si sigues así, te vas a destruir. Yo me reí, una risa amarga. Ya lo estoy haciendo. Ella me tomó las manos. Hijo.
Martín quiere hablar contigo para aclarar las cosas. No quiero verlo, dije. No confío en él. Aún así, deberías escucharlo, insistió. Había algo en su mirada que me inquietó. No era tristeza. Era miedo. Algo no me cuadraba. Esa noche, Martín me envió un mensaje. Necesitamos hablar. Hay algo que no sabes. Dudé en responder, pero la angustia pudo más. ¿Qué? Pregunté. Su respuesta fue escalofriante, no fue un accidente. Pero no de la forma en que crees. Sentí un frío en la espalda. ¿Qué quieres decir? La respuesta llegó casi inmediata. Tu madre y tu padre discutieron ese día. No por ti. Por mí. Me quedé paralizado. ¿Por ti? Sí. Él descubrió que yo estaba con ella. No quería que yo me acercara a ti. Él creía que no era buena influencia. Quiso echarme. Tu madre se interpuso. En la discusión, tú llegaste. Y en el caos. Tú caíste. Mi corazón latía fuerte, mareado. Estás diciendo que ellos. Tu madre me protegió. Y yo la protegí a ella. Y tú eras el daño colateral. Nadie tenía intención de lastimarte. Fue un día de infierno. Me quedé en silencio largo rato. Martín continuó, te dije que yo te empujé. Pero eso no es del todo cierto. Tú tropezaste. Yo intenté detenerte. Tu padre intentó sacarme de la casa. Todo ocurrió en segundos. Entonces, ¿por qué mi padre se fue? Martín tardó más en responder, porque no soportaba lo que había pasado. Y porque tu madre eligió quedarse conmigo. Él creyó que tú estabas mejor sin él. Cerré los ojos con fuerza. La verdad ya no era como un veneno. Era una espiral sin fondo. Cada capa que descubría revelaba otra y otra y otra. Cada una contradiciendo la anterior. Y ahí, por primera vez, tuve miedo real. Miedo de lo que quedaba por descubrir. Martín escribió un último mensaje esa noche, tu madre no te contó lo peor. Deberías preguntarle por qué trató de borrar a tu padre de tu vida. Sentí que el mundo se detuvo. ¿Qué más podía haber? ¿Qué más podían haber hecho? Y lo peor, ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para ocultarlo? Yo no lo sabía aún. Pero estaba a punto de descubrirlo. Y ese descubrimiento sería el que finalmente terminaría de destruirme. Actualización 4. Esa noche casi no dormí, no porque no quisiera, sino porque mi mente no podía detenerse. Las palabras de Martín no hacían más que repetirse en un eco enfermizo dentro de mi cabeza. Tu madre quiso borrar a tu padre de tu vida. Esa frase no debía significar nada. Pero significaba demasiado. No sabía si Martín estaba mintiendo, manipulando, exagerando o confesando. Las tres posibilidades eran igual de aterradoras. Al amanecer, tomé la decisión más difícil de mi vida, enfrentar a mi madre por última vez. Bajé a la cocina. Estaba preparando café, pero al verme entró en alerta. Hijo. ¿Estás mejor? Solo quiero que me digas la verdad, respondí. Ella respiró hondo. Como si supiera que ese momento iba a llegar. Se sentó y yo me senté frente a ella. Y entonces lo dije sin rodeos, ¿por qué quisiste borrar a mi padre de mi vida? Ella se congeló. Literalmente. Su rostro palideció, su respiración se detuvo por un segundo, y sus manos comenzaron a temblar. ¿Quién te dijo eso? Susurró. Martín. Mis palabras cayeron entre nosotros como un hacha. Ella cerró los ojos. Hijo. No entiendes. Explícame. Lo hice por ti, dijo. La frase que más odiaba, la excusa perfecta para cualquier atrocidad. ¿Qué hiciste? Y entonces ella habló. Tu padre. Después del accidente. Quiso llevarte con él.
Me quedé en silencio, paralizado. ¿Qué? Él insistía en que yo te había descuidado. Dijo que no era seguro conmigo. Quería pedir la custodia total. Dijo que yo había permitido que te lastimaran. ¿Qué estás diciendo, mamá? Era capaz de todo con tal de llevarte. Yo no podía permitirlo. Tú eras mi hijo. Mi vida. Yo no podía dejar que te alejara de mí. Él estaba fuera de sí. Tenía rabia, tenía miedo, tenía resentimiento. Quería arrancarte de mí. ¿Y qué hiciste tú? Pregunté, con la garganta cerrándose. Fui a la policía, dijo con voz rota. Dije que él te había lastimado. Que te había empujado. Que era violento. Que yo temía por tu vida. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Solo querían pruebas. Y yo. Exageré. Conté lo que había pasado como si hubiera sido más grave. Mostré tus heridas. Lloré. Hice lo que una madre haría para proteger a su hijo. Mamá. Lo denunciaste falsamente. Ella lloraba ya, con todo el maquillaje corrido. Era eso o perderte. ¿Y qué pasó con él? Ella tragó saliva. Tuvo que irse. Si no, lo arrestaban. Yo. Yo le rogué que se fuera. Le dije que algún día te lo explicaría todo. Que no era personal. Que solo tenía miedo. Él me creyó. Y se fue. Me llevé las manos al rostro. Me quitaste a mi padre. Dije con un hilo de voz. Lo expulsaste de mi vida. Por miedo. Para protegerte. Gritó ella. No entiendes lo que era vivir con él. No sabes lo inestable que era. No sabes cómo dudaba de todo y de todos. Cómo cuestionaba cada cosa que yo hacía. Yo tenía miedo, Damián. Miedo de que él te quitara de mí. Yo sentí algo romperse dentro. Era profundo. Definitivo. Irreparable. ¿Y nunca te arrepentiste? Pregunté. Todos los días, respondió ella. Pero ya era tarde para volver atrás. Nunca intentaste buscarlo, dije. Nunca intentaste arreglar nada. No podía, respondió ella. ¿Qué iba a decir? ¿Qué había mentido? ¿Qué había arruinado su vida por miedo? Él no me iba a perdonar. Tú no me ibas a perdonar. Nadie me iba a perdonar. Se llevó las manos a la cara. Yo solo quería que estuviéramos bien. Que tú tuvieras una familia. Martín estaba ahí. Él podía darte estabilidad. Tu padre. No. ¿Y yo? Pregunté. ¿Quién me protegió a mí de tus decisiones? Ella no respondió. No podía. Y yo ya no necesitaba escuchar más. Me levanté de la mesa, temblando. Hijo. No te vayas. No dejes que esto nos destruya. Me giré hacia ella. Esto ya me destruyó. Salí de la casa sin mirar atrás. Caminé por horas, sin rumbo, sin saber qué hacer ni quién era. Mi vida entera había sido una mentira elaborada por las dos personas que más deberían haberme amado. Fui usado, manipulado, moldeado para encajar en una historia conveniente. Y mi padre. Mi verdadero padre. Estaba lejos, evitando contactarme porque creía que era lo mejor. Pasé días así. Sin comer. Sin dormir. Sin hablar. Sin pensar con claridad. Hasta que recibí un mensaje del mismo número desconocido. Él sabe que estás buscando respuestas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quiere hablar conmigo? Pasaron unos minutos. No. Fue como si me arrancaran el corazón con una mano fría. ¿Por qué? Dice que es mejor que no lo busques. Que su ausencia es lo único bueno que te dejó.
Esas palabras fueron el golpe final. Esa noche, por primera vez, pensé que tal vez el mundo estaría mejor sin mí. No porque quisiera morir, sino porque no sabía cómo seguir viviendo con una identidad que nunca fue mía, con una familia construida de secretos, mentiras y errores irreparables. La historia no termina ahí, pero sí empezó a terminar para mí. Al final, los secretos que ellos guardaron para protegerme fueron los mismos que terminaron de destruirme.